Hola, vamos haciendo las pruebas. Andrea, está gusto más saludarte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Noche ya, Andrea. ¿Puedes activar tu cámara? Sí, claro que sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Bueno, pues dando ya las 8 en punto horario del centro de México, vamos dando pie y les doy la bienvenida a todos ustedes, a mis residentes de anestesiología. Hoy tenemos una gran invitada, la doctora Andrea Argüelles Espinosa. La doctora Andrea es residente de primer grado en anestesiología, está ahorita desenvolviéndose en el Hospital General en Los Mochis, allá en Sinaloa. Es egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene un diplomado en actualización médica continua y actualmente también es jefa de residentes del servicio de anestesiología. Doctora Andrea, ¿algo que se me haya pasado? No, todo estuvo súper bien. Muchas gracias por la introducción. No, gracias a ti por acompañarnos, gran currículum, sin duda. Y bueno, hablando de que eres jefe de residente, yo tengo un mensaje para, así como a ti que eres jefe de residentes, a todos los jefes de residentes que nos están viendo. Si necesitan alguna plática, alguna capacitación en algún tema médico legal, no duden en contactar a Medical Legal Center, mandando un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y aprovechando la pandemia, Medical Legal Center dará esta plática sin costo. Entonces aprovechen. También, doctor Andrea, los invito a todos ustedes a que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, y en YouTube. Todo lo que se exponga en esta noche de hoy se va a subir a YouTube para que lo puedan compartir, para que puedan volver a ver. Entonces, Medical Legal Center, se suscriben y así de fácil, así de sencillo, incrementamos esta comunidad. Bueno, ya dando introducción a la doctora, los quiero invitar a que participen, no le dejen todo el trabajo a la doctora Andrea, también participen. Creo que cuando cuestionan, cuando sacan sus dudas, todos aprendemos. Entonces aprovechen que tenemos una gran invitada en la noche de hoy para que puedan sacar sus dudas. Les explico cómo está la dinámica. La doctora tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, nuestra gran doctora mentora, Bernadette Casillas, tendrá su momento para cuestionar a la doctora, para complementar la charla, dar tips si es necesario que lo haga, y posteriormente pasaremos con el mejor público que existe, que son ustedes, los residentes, pero necesitamos su participación, que pregunten, comentarios y saludos. Yo, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios, tanto los de Facebook como los de Zoom. De mi parte es todo, doctora Andrea, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí, claro que sí. Listo. Listo. Listo, perfecto. Pues adelante, los micrófonos, las cámaras y el público es suyo, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Como ya lo mencionó Tony, mi nombre es Andrea Argüelles Espinosa, soy egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente me encuentro realizando el primer año de la especialidad de anestesiología en el Hospital General Los Mochis. En esta ocasión vengo a darles la ponencia sobre un tema pues muy común, es un tipo de anestesia que utilizamos todos los días y muchas veces no solo el transanestésico es lo que importa en nuestra profesión, sino también el pre y posanestésico. Entonces, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el uso de morfina como coadyuvante en la anestesia neuroaxial. Espero que sea de su agrado. Bueno, en la ponencia del día de hoy vamos a tener ciertos objetivos o temas que vamos a tocar durante esta plática. Los principales, pues vamos a hablar de una introducción, el por qué este tema, los antecedentes históricos, desde cuándo tenemos uso de narcóticos a nivel intratecal y cómo ha sido evolucionando hasta la actualidad. ¿Por qué es importante el dolor y cuáles son las causas de que estemos tratando de manera errónea este dolor en el posoperatorio? ¿De acuerdo? ¿Cómo va a estar actuando el cuerpo a través de un estrés quirúrgico y dónde entra nuestro papel como anestesiólogos? Posteriormente vamos a ahondar un poquito más, ahora sí, en los opioides, en los generales del mismo. Nos vamos a enfocar en la morfina a nivel intratecal. ¿Cuáles son las diferencias de aplicarla a este nivel? A diferencia de otro tipo de vía como es la intravenosa. Vamos a retomar un artículo de revisión para valorar si el uso de morfina intratecal hace la diferencia en cuanto al dolor postoperatorio y pues vamos a llegar a nuestras conclusiones generales. Bueno, empezando,
Como introducción, sabemos que el dolor posoperatorio es la primera causa de dolor agudo del cual nos vamos a enfrentar posterior a nuestro postanestésico. ¿De acuerdo? Obviamente es un síntoma esperado, es inevitable, no podemos quitar de manera completa la sintomatología, ya que nuestro paciente pues ha estado bajo un estrés quirúrgico, ¿de acuerdo? Pero muchas veces este dolor es subestimado, ¿sale? Y lo bueno o lo peor del caso es que es potencialmente prevenible. Podemos aminorar muchísimo la sintomatología si sabemos tratarla de manera adecuada. ¿En qué nos va a ayudar esto? Pues bueno, en disminuir el tiempo de estancia intrahospitalaria de nuestro paciente. Si nosotros disminuimos los días en los que va a estar internado hospitalizado, perdón, pues obviamente vamos a evitar ciertas complicaciones inherentes a la hospitalización o al estar en cama por tiempo prolongado, como pueden ser complicaciones respiratorias, tromboembólicas, asociadas a nosocomiales, infecciosas, etcétera. Y pues con esto estamos buscando que tengamos un impacto positivo en la evolución clínica de nuestro paciente, que es el fin que tenemos pues todas las personas del área de la salud, ¿de acuerdo? Bueno, como antecedentes históricos, desde 1900 ya se habían estado utilizando los narcóticos a nivel intratecal. Se tiene reseña del primer uso de la morfina a este nivel en 1901 con el doctor Pitesi, un doctor médico cirujano rumano, que utilizó una combinación de cocaína con morfina en un paciente a nivel intratecal. Esto es muy interesante porque anteriormente esto era tarea del médico cirujano y posteriormente hasta la actualidad pues sabemos que ya es un rubro que nos compete a nosotros como anestesiólogos, ¿de acuerdo? Entonces desde 1900 tenemos antecedentes del uso del narcótico a este nivel. Y bueno, en 1979 un grupo de médicos hicieron una publicación en The Lancet con el uso de morfina intratecal en pacientes oncológicos para el dolor posoperatorio. Fue publicado en esta revista y fueron ganadores a un premio por dicha publicación y su aportación médica, ¿de acuerdo? Entonces, hasta la actualidad, en los últimos 30 años, es cuando ya hemos visto un uso de los opioides a nivel intratecal de manera rutinaria, ¿de acuerdo? Muchas veces o hay una tendencia ahorita de anestesia libre de opioides, pero sabemos que los opioides son los mejores analgésicos que tenemos nosotros como anestesiólogos durante el transoperatorio y para el posoperatorio. Entonces, ya se ha ido como haciendo un poquito más cotidiano el uso de estos hasta la actualidad que lo vemos de una manera ya más rutinaria y del día a día. Y bueno, ¿por qué es importante? El dolor sabemos que va a ser un síntoma que al inicio nos va a ayudar mucho. Un dolor agudo al momento de la valoración nos va a ser muy útil y muy orientador porque nos va a apoyar y nos va a ayudar a discernir entre diferentes patologías y nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial orientándonos a un diagnóstico preciso. En cambio, un dolor crónico ya es un dolor enfermizo, se considera de hecho una enfermedad. Este es inútil, es destructivo y tiene repercusiones en la capacidad funcional del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de aminorar esta sintomatología, pues qué mejor, ¿sí? Entonces, no nos conviene ya tener un dolor crónico, obviamente nos va a repercutir en la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son las causas de que nosotros no estemos tratando el dolor adecuadamente en el post-anestésico? Hay muchas razones. En este mapa conceptual quise resumir las principales. Bueno, una de las principales es una medicación insuficiente. Muchas veces sabemos que hay cirugías mayores que suelen ser más dolorosas que otras y nos vamos, no sé, con analgésicos convencionales de primera línea, en primero o segundo escalón, y no estamos tratando de manera adecuada o subestimamos la sintomatología que va a tener posteriormente el paciente. Tenemos que, pues, recordar que nuestra acción como anestesiólogos es en el preanestésico, en el transanestésico y en el postanestésico. Entonces, obviamente toda la sintomatología y el manejo del dolor nos compete a nosotros, ¿sí?
Otra de las causas principales por las cuales el dolor no lo estamos tratando de manera adecuada es que no estamos teniendo un tratamiento individualizado con cada paciente. Es decir, muchas veces nos vamos con que es una cesárea, pues vamos a poner esto y como sabemos y siempre nos lo han dicho, no hay enfermedad, sino enfermos. Entonces, es muy importante que estemos individualizando nuestro tratamiento acorde al paciente que tenemos, a la patología, al tipo de cirugía que se le va a realizar y pues a sus antecedentes principalmente, ¿sale? Entonces, con que nos quedemos con eso, que es lo que siempre nos han dicho, no hay enfermedad, sino enfermo. Entonces, puntualicemos en esto de individualizar el tratamiento, ¿de acuerdo? Otro de los puntos, retraso del inicio de analgesia. Muchas veces dejamos que el dolor ya se instaure completamente y posterior a eso queremos dar ya un tratamiento analgésico. Y sabiendo que podemos prever eso, prever el dolor y anticiparnos a que este se instaure de manera completa. También sabemos que es más difícil retirar la sintomatología ya que está instaurada completamente, así prevemos que se instaure de manera completa o que no sea tan potente. Entonces, siempre hay que tratar de prevenir a evitar que la sintomatología ya se instaure de manera total. ¿Sí? Otra de las cosas, métodos inadecuados en la administración del fármaco. Es raro, pero por dar un ejemplo, queremos, no sé, dar vía oral o dar analgésicos en el primero o segundo escalón, cuando sabemos que son cirugías grandes, que son pacientes que han estado sometidos a un estrés quirúrgico importante. Entonces, pues nos tenemos que ir con un analgésico o un tratamiento pues más elevado, dependiendo de la cirugía de la que se va a realizar. Entonces hay que ver siempre la vía de administración y el tiempo de administración del fármaco, ¿sí? Y el medicamento inadecuado, como ya les he estado recalcando, muchas veces nos vamos por analgésicos bajos o nos falta dosis o nos vamos nada más con una monoterapia, pudiendo utilizar una terapia doble, diferentes tipos de cosas y de situaciones por las cuales no estamos tratando de manera adecuada el dolor en el postoperatorio como tal. Y bueno, ¿de dónde surge este dolor? Sabemos que el dolor va a ser inherente, estamos sometidos a un estrés quirúrgico importante y el cuerpo, para tratar de contrarrestar este proceso que está teniendo de manera externa, pues va a echar a andar vías o respuestas para tratar de mitigarlo, ¿de acuerdo? Para tratar de mantener esa homeostasis que queremos perpetuar por siempre en el paciente. Entonces, va a echar a andar, como ya sabemos, una respuesta metabólica y una respuesta inmune, con afección neuroendocrina y afección inflamatoria, tratando de contrarrestar este estrés quirúrgico. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, porque si nosotros sabemos la fisiopatología del dolor, de cuáles son las vías aferentes por las cuales viaja, dónde se instaura, qué se va a estar, lo que vaya a estar, ¿cómo se dice? Accionando, entonces es muy importante saber de dónde viene para poder tratarlo de manera adecuada, ¿sí? Ok, en esta lámina quiero representar un poquito esta situación, principalmente la respuesta metabólica, que es la primera que se instaura, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener un daño en el sitio quirúrgico, en el sitio tisular donde se va a iniciar nuestra cirugía o donde van a estar ahondando. Obviamente vamos a tener una reacción a través de las fibras neuronales por una vía aferente en el asta posterior dorsal de la neurona, que va a viajar hasta la corteza cerebral, dándonos el mensaje de que está habiendo una lesión directa en este sitio. También, aparte de llegar a la corteza cerebral, nos va a llegar a una parte importante del hipotálamo que se llama núcleo paraventricular. Está señalado con la flechita amarilla. Este núcleo paraventricular es un conglomerado de células neuronales que nos van a detectar estos lesiones o daños tisulares y van a querer contrarrestarlos y mantener la homeostasis en el cuerpo, sale echando a andar procesos metabólicos, neuroendocrinos y fisiológicos para contrarrestar esta respuesta. ¿Y qué va a hacer el núcleo paraventricular? Pues va a estimular al hipotálamo, ¿de acuerdo? El hipotálamo va a empezar a producir una hormona liberadora de corticotropina
que esta a su vez va a ir a estimular a la hipófisis y va a haber una sucesión de producción de hormonas muy importantes con el fin de contrarregular esta situación. Y aquí lo vamos a ver un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ante cualquier estrés quirúrgico, lo que va a estar estimulándose o llegando la información principal, además de la corteza cerebral, pues va a ser el hipotálamo, como ya les había dicho. En el hipotálamo vamos a tener liberación de hormona liberadora de corticotropina, que esta a su vez nos va a llevar acción a la porción anterior de la hipófisis con liberación de hormona del crecimiento y ACTH. Esta ACTH nos va a llegar a estimular a través del eje hipófisis, hipotálamo, glándula suprarrenal, pues esta última, la glándula suprarrenal, con una liberación elevada de cortisol. Aparte de todo eso, obviamente vamos a echar a andar el sistema nervioso simpático, ¿sale? Que es el principal que se va a echar a andar a cualquier estímulo externo, ¿sí? Y a su vez, pues va a mandar señales también a la médula de la glándula suprarrenal con liberación elevada de adrenalina. Y a nivel de la hipófisis posterior, pues nos va a liberar hormona antidiurética. Ustedes dirán, pues ¿para qué es todo esto? Ok, nosotros cuando tenemos el dolor en el monitor lo vemos y siempre nos lo han dicho con elevación de la frecuencia cardíaca y una elevación de la TA. Entonces, ¿por qué mecanismos están elevando la TA y por qué mecanismos están elevando la frecuencia cardíaca? Pues es por todo este mecanismo hormonal que se desencadena a través del estrés quirúrgico. Sabemos que el cortisol va a ser una hormona del estrés, al igual que la adrenalina, nos va a causar vasoconstricción, aumento del tono vascular. Esto si ves, pues nos va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel renal, se va a echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona con mayor vasoconstricción, mayor resistencias vasculares periféricas. Esto nos va a aumentar la precarga y a mayor precarga pues va a haber mayor frecuencia cardíaca para tratar de redistribuir este flujo. Entonces de ahí aumentando el gasto cardíaco y aumentando las respuestas vasculares periféricas, pues tenemos un aumento en la TA y un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces todos estos sistemas y sabemos la respuesta inflamatoria con liberación de leucocitos, de células natural killer, de citocinas proinflamatorias como es la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, pues todo esto conjugado pues nos va a hacer que el cuerpo esté tratando de contrarrestar el estrés quirúrgico, aumentando, como ya les he mencionado, pues la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, tratamos nosotros con los analgésicos, con el tratamiento que estemos dando para el dolor, disminuir o aminorar toda esta respuesta que se tiene por parte de este sistema para tratar de disminuir esta sintomatología y evitar cambios bruscos en nuestros signos vitales. Ok, entonces ya teniendo un panorama más claro acerca del dolor, por qué no lo estamos tratando, de dónde viene y el por qué, vamos a entrar ahora sí de lleno al tema que nos compete, ¿de acuerdo? Uti, vamos a hablar entonces un poco de la morfina. Entonces sabemos que la morfina es el opioide, es el estándar de oro de los opioides, es una base débil, tiene una unión principal a proteínas que es la albúmina de un 30 a un 35%, es agonista de los receptores mu, nos va a mitigar la sensibilidad no susceptiva y esto nos va a brindar la analgesia que tenemos con este fármaco. Y sabemos que como todo opioide, pues va a estar acoplado también a proteínas G. Dependiendo del pKa, vamos a tener la porción ionizada o no ionizada del fármaco. Sabemos que ante un pKa alejado, pues al pH del cuerpo va a haber mayor porción no ionizada que va a ser la que nos va a estar dando el efecto total del fármaco, ¿de acuerdo? Muy importante, la morfina atraviesa la barrera hematoencefálica y un dato muy importante que nos va a hacer de mucho uso, saber la liposolubilidad que tiene la morfina. En comparación con el fentanil, la morfina es más hidrofílica, se va más por el líquido, por el agua, al fentanil que es más lipofílico, que se queda como captado en la grasa. Entonces, al atravesar
la dura madre, ya cuando ponemos un opioide a nivel epidural, pues va a llegar el medicamento al líquido cefalorraquídeo y esto va a hacer que se distribuya a nivel de todo el sistema nervioso central. Va a ser captado a nivel vascular por los plexos venosos que tenemos en este nivel y parte del medicamento pues se va a quedar depositado en la grasa peridural. Entonces, por decir, si nosotros administramos fentanil, que es más lipofílico que la morfina, pues va a haber mayor parte del fármaco depositado en la grasa y va a ser menor su efecto que al de la morfina, que es más hidrofílico. Entonces, esto es muy importante a nivel intratecal cuando nosotros estemos administrando un opioide. Y bueno, como ya les había mencionado, muchas veces se tenía la creencia que podíamos utilizar cualquier opioide a nivel intratecal y tendríamos un mismo efecto. Y pues ciertamente no, porque se ha descubierto que, como sabemos, los opioides tienen receptores específicos o los receptores específicos de opioides a los cuales se van a estar uniendo para poder tener un efecto analgésico, ¿de acuerdo? Y se ha visto que también hay receptores opioides a nivel medular que nos brindan una analgesia metamérica. Entonces, esto es muy importante para nosotros conocer la farmacocinética y la acción del fármaco que va a tener a este nivel. Entonces, todo eso va a depender su capacidad de distribución, ¿sí? Entonces, dependiendo del sitio de entrada, nosotros vamos a poder ver el punto de acción que va a tener este fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nuestro opioide, lo vamos a administrar a nivel intratecal, pues vamos a tener una biofase medular, va a llegar a los opioides, a los receptores de opioides medulares, perdón, que van a estar principalmente en el asta posterior de la sustancia gris, pero están distribuidos por todo el sistema nervioso central. Y pues vamos a tener ya una analgesia en este nivel, una acción del fármaco a este nivel, ya sea si es administrado a nivel intradural o a nivel subaracnoide. Y bueno, les puse esta tablita para que viéramos la selectividad medular que tiene cada uno de los opioides. Aquí nos vamos a enfocar principalmente a la morfina. Nos dice que a nivel epidural tiene una selectividad alta, al igual que a nivel intradural, a diferencia del fentanil, por decir que a nivel epidural, pues tiene una selectividad baja o moderada si se administra en bolos, y también intradural tiene una selectividad moderada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí hay diferencia dependiendo del opioide que nosotros estemos administrando, los efectos clínicos que vayamos a tener. Con uno vamos a tener menor sintomatología que otro. Entonces, importante saber elegir el opioide que vamos a administrar. Por eso yo me enfoqué en la morfina, porque tiene mayor efecto analgésico a diferencia de otros opioides. Lo comparo con el fentanil, porque es otro de los opioides que tenemos muy accesible, que utilizamos día a día, y que también nos acompaña pues siempre en todo nuestro transanestésico y en el postanestésico también, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso la morfina es el opioide utilizado en anestesia intratecal. Su dosis convencional en dosis única va de 100 a 200 microgramos. Tiene una duración aproximada de efecto de 24 horas con un promedio de entre 10 a 12 horas, ¿de acuerdo? Como ya hemos mencionado y por todo lo que hemos comentado, pues obviamente su efecto espinal no va a ser equiparable a una administración intravenosa, ¿sí? Y bueno, nosotros podemos administrarlo como dosis única en un bloqueo subaracnoideo, por decir, aunque sabemos que su efecto va a ser limitado por la vida media efectiva del fármaco, que va a ser menor a 24 horas, pero cuando son cirugías de miembros inferiores, a lo mejor en una cesárea, que damos una anestesia, con un bloqueo subaracnoideo único, pues nos va a ser muy efectivo a disminuir la cantidad de analgésicos que vamos a tener que administrar posteriormente en el posanestésico, ¿sale? Cuando es administrado a nivel epidural o subdural, la dosis máxima recomendada se dice que es de 10 miligramos, ¿sale? Se puede administrar en bolos, sí, de 30 a 100 microgramos por kilo, en una infusión continua, y nos dicen que hay una dilución que podemos hacer de 20 miligramos en 500 mililitros de solución fisiológica para 48 horas, dándonos los 10 miligramos máximos diarios recomendados.
Y bueno, en esta tablita podemos hacer comparación en cuanto a la farmacocinética a nivel epidural de la morfina en comparación al fentanil. ¿Sí? Está seleccionado en rojo la morfina. Sabemos que no va a ser tan liposoluble como lo es el fentanil. Su latencia va a variar de entre 30 a 60 minutos. No esperemos que tenga un efecto en agudo, o sea, tenemos que darle la latencia, y este es uno de los puntos en donde va la administración adecuada del fármaco, ¿de acuerdo? Tenemos que conocer nuestros fármacos, tenemos que saber todos estos puntos claves para poder discernir cuándo lo voy a administrar, porque al cuánto tiempo me va a hacer efecto y cuánto tiempo me va a tener como resultado la analgesia. Entonces, la morfina tiene una latencia de entre 30 a 60 minutos en comparación con el fentanil, que a nivel epidural es más rápido. Su inicio de acción es entre los 5 a los 10 minutos posterior a haberlo administrado, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿cómo va a ser la difusión de estos fármacos? Pues de la morfina va a ser alta. ¿Por qué? Porque como ya hemos mencionado, pues la morfina es hidrofílica. Entonces, por eso su mayor afinidad a en comparación al fentanil, que como también ya lo habíamos mencionado, pues su tipo de acción va a ser más metamérica, más selectiva, y es más liposoluble que la morfina. ¿De acuerdo? Entonces, en la tablita de abajo también dosis en bolos, las diluciones y las infusiones que tenemos de este medicamento que ya había mencionado previamente. Nada más es como punto comparativo para que veamos las diferencias que hay uno de otro, y porque vamos a tener un efecto principal o más rápido con el fentanil que con la morfina, y porque la morfina nos va a durar muchísimo más tiempo la analgesia que si administramos fentanil. Entonces, por eso se me hizo interesante tomar este tema, porque la morfina es un medicamento accesible que podemos poner o administrar, perdón, en cirugías abdominales o de miembros pélvicos, y nos va a ayudar muchísimo en el postoperatorio. Ahorita veremos un ejemplo de un estudio experimental que se le hicieron a 327 pacientes que estaban programados para una prostatectomía suprapúbica por tener un diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. A estos 327 pacientes, perdón, los dividimos en dos grupos. En un grupo A fueron 163 pacientes y un grupo B, 164 pacientes. En el grupo A se les administró el tipo de anestesia que se les ofreció fue un bloqueo subaracnoideo. Se utilizó bupivacaína al 0.5%, se le administró 7 miligramos en el grupo A y se agregaron 200 microgramos de morfina, a comparación con el grupo B, que únicamente se fueron con el anestésico local. Entonces, lo que querían ver y valorar era al cuánto tiempo posterior a la cirugía presentaban mayor grado de dolor los pacientes, para discernir si el uso de morfina era un buen coadyuvante en una anestesia con un anestésico local, y no tendríamos tanta sintomatología. Pues se llegó a la conclusión que el tiempo promedio de analgesia en el grupo de pacientes donde se administró morfina fue el pico máximo de dolor de los pacientes a las 10 horas aproximadamente, en comparación a los pacientes en donde no se administró morfina a nivel de subaracnoideo, que el tiempo promedio de analgesia duró 2.9 horas con un analgésico convencional. Entonces, la diferencia es mucha, es demasiado el tiempo en el que podemos nosotros disminuir esta sintomatología si administramos este narcótico a este nivel. ¿De acuerdo? Y en esta tablita lo clasificamos mejor. En esta tabla, perdón. Andrea, tenemos solamente 4 minutos para terminar. Sí, muy bien, ya voy a terminar, ya es lo último, gracias. En esta tabla nos hacen ver al cuánto tiempo a los cuántas horas empezó a presentar la sintomatología. La línea azul con morfina hasta las 10 horas, la línea roja sin morfina a las 2 horas más o menos. Y los efectos secundarios que se presentaron con morfina únicamente fue prurito, y en una dosis única pues no se presentó depresión respiratoria, que es el síntoma al cual se le teme más al administrar este tipo de narcóticos. Entonces, ya como conclusiones finales,
nosotros tenemos que tener un monitoreo constante, bueno, más bien un monitoreo continuo de las constantes vitales antes, durante y después. Tenemos que trabajar en equipo y tener una comunicación constante con nuestro personal, siempre avisarles que se administró tal fármaco a nivel del bloqueo, que puede llegar a tener estas complicaciones o que estemos al pendiente de estos síntomas que no se vayan a presentar. Hacer nuestro tratamiento individualizado, como les he estado recalcando en esta presentación, no hay enfermedad, sino hay enfermos. Hay que conocer bien nuestros fármacos porque nos son de mucha ayuda si sabemos bien la farmacocinética de los mismos y pues tener un protocolo de actuación en caso de alguna complicación, que aunque es rara, pues no tenemos que confiarnos siempre. Puntos claves de esta plática: la biodisponibilidad de los receptores de opioides medulares, de opioides hidrofílicos principalmente, pues supera a los lipofílicos como el fentanil, por eso la morfina es mejor que el fentanil a nivel intratecal. Por eso la FDA la considera como la primera línea de opioides para uso espinal. Es mejor este tipo de administración por esta vía que la parenteral, tiene mayor efecto analgésico y pues una dosis única no nos va a dar riesgo de depresión respiratoria y obviamente pues no utilizar en pacientes ambulatorios, ¿de acuerdo? Entonces hay que conocer nuestros fármacos, hay que utilizarlos y hay que darle seguimiento a los pacientes en el posanestésico, que es lo principal y que también nos compete a nosotros como anestesiólogos. Y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Correcto, Andrea. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. En tiempo y forma, te tomaste alrededor de 29, 30 minutos. Excelente tiempo. Es padre puntualizar eso porque es muy difícil desmenuzarlo en un poco periodo de tiempo, algo que nos puede llevar toda la noche a indagar. Entonces, te felicito por ese lado. Ahora te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para vernos los tres en el panel y le doy la voz ahora a la doctora Bernadette Casillas. Qué gusto me da saludarla como todos los lunes, doctora. Adelante. Hola, denme 2 minutos porque mis perros están llorando. Ok. ¿Quieres leer alguna pregunta? Y ahorita voy yo. No, adelante, adelante. Te esperamos aquí, Bernadette Casillas. Hay comentarios y preguntas también. Vamos viendo primero aquí las de Zoom. Dice Silvia Arturo Zamudio Oropesa. ¿Se puede utilizar morfina, intratesal en niños y desde qué edad y dosis? Y en pacientes geriátricos, ¿qué dosis se podría aplicar? Doctora. Sí, creo que sí. Sí se puede utilizar, solamente tenemos que estar bien al pendiente tanto en los extremos de la vida con los efectos secundarios que se pueden tener. En los pacientes geriátricos sabemos que su masa ponderal pues no está bien distribuida, entonces podemos tener un mayor o menor tejido adiposo, principalmente pues es menor tejido adiposo, entonces el fármaco puede estar, aunque sea menos dosis, mayor concentración y poder tener efectos secundarios adversos mayores que si nosotros pusiéramos esa dosis habitual en un paciente adulto. La dosis de morfina intratecal en niños se los debo, la verdad no la tengo aquí a la mano, y en pacientes geriátricos se puede utilizar la dosis. Podemos iniciar con dosis bajas en dosis únicas de 100 microgramos y estar valorando. Correcto, muchas gracias. También pregunta, ¿se puede usar combinado el fentanil con la morfina? Perdón, Tony. Adelante, doctora. Auxilio, ya puedo hablar. Adelante. Gracias. Mira, quisiera ahondar un poquito más en esa pregunta porque es muy interesante. En los niños, siempre y cuando tengamos una buena monitorización, que no vas a dar de alta a un niño rápidamente, ¿verdad? No es lógico que si lo operan lo des de alta rápido. Entonces, solamente una buena vigilancia se puede usar. Sería conveniente usar la regla de 1 micro por kilo. Y si tienes 3 kilos, pues 3 microgramos. Hay que vigilarlos, como tú dijiste. Y en los viejitos como yo, también hay que tener esa regla de 1 micro por kilo. Era una de las preguntas que yo tengo para ti, entonces voy a empezar diciéndote que está muy completa tu presentación, Andrea. Gracias. Está muy bonita y te documentaste muy bien. Quizá te faltó, fíjate, ahondar un poquito en por qué la morfina da
analgesia y da lo que se llama antinocicepción a través de que impide la transmisión del impulso doloroso. Pero ¿cómo le hace? Y luego, ¿qué pasa cuando lo juntas con los anestésicos locales? Sí, bueno, en cuanto a eso, doctora, como ya habíamos mencionado, todos los opioides, principalmente la morfina, pues van a estar teniendo su efecto en los receptores Mu. Como ya habíamos mencionado también, se va a bloquear el sistema, bueno, la sensibilidad nocioceptiva y va a tratar de tener un efecto como un opioide endógeno, que es la manera en la que nos va a hacer un efecto analgésico. Obviamente son muchos receptores, es hablar de mucho molecular, química, pero en grandes rasgos nada más pues que su sitio de acción es en el receptor Mu, nos bloquea la sensibilidad nocioceptiva, impide que llegue el impulso doloroso hasta la corteza cerebral y va a tratar de tener un efecto de un opioide endógeno mitigando esta sensibilidad, este impulso doloroso. Sí, pero no es completo. Mira, la morfina, entre todos los opioides, es muy interesante porque la morfina bloquea el axón de las neuronas. Claro que actúa a nivel de los receptores medulares, claro que actúa, y dicen unos autores que el receptor de la morfina está por dentro de la membrana celular de las neuronas espinales. O sea, está el poro o el lugar en donde hay intercambio de iones y entonces el receptor de la morfina, que tú bien dijiste que la morfina es hidrofílica, está por dentro de la membrana. Acordémonos que las membranas celulares son una capa bilipídica, ¿verdad? Y entonces, pues pasa ese poro y se pega a los receptores que están por dentro de la membrana. Pero lo curioso es que la morfina, a diferencia de otros opioides, impide la depolarización. O sea, se parece ¿a quién? A los anestésicos locales. O sea, deja a la membrana estable, paralizada, y entonces no transmite la señal del dolor. Por eso es tan buena para evitar toda la cascada inflamatoria de un trauma quirúrgico. Porque no hay que olvidarnos que una cirugía es un trauma horrible. ¿Sí? Alguien que no esté anestesiado, pues se muere, ¿verdad? Le quitan un pie o le quitan el corazón y luego le ponen otro. Cualquiera de las cirugías que tú me digas es un trauma gigantesco. Entonces, aquí, a diferencia de la anestesia general, toda la anestesia regional es antinociceptiva porque la membrana de las neuronas está bloqueada, vamos a decir, no transmite hasta el cerebro, primero al hipotálamo y al cerebro, y entonces no se produce la respuesta metabólica. Y esto se llama deaferentación, o sea, el impulso aferente no llega. Y el cerebro no registra que le están quitando 3 metros de intestino o toda la cadera o alguna cosa así. No detecta, y no responde. Entonces, la principal ventaja de la morfina es que además de que se pegan los receptores Mu, también de por sí ella solita depolariza la membrana, ya se queda así y ya no responde. Por eso es tan buena combinación anestésicos locales más morfina, ya sea en el epidural o en el subaracnoideo. ¿Qué onda con los metabolitos de la morfina? ¿Son analgésicos? ¿No son? ¿Qué hacen? Pues en cierto grado sí son analgésicos. Tenemos que
que estar cuidando también eso. Y como ya les había mencionado, o sea, tenemos que tener una monitorización continua del paciente que se le haya administrado cualquier narcótico, en específico la morfina, que no estamos exentos de que no se presente cualquier efecto secundario. Por eso, como los mencioné en la última diapositiva, no se puede brindar en pacientes de manera ambulatoria. Siempre tenemos que tener un monitoreo continuo para evitar que se presenten efectos secundarios, que aunque es raro cuando hacemos una administración como dosis única, pueden pasar. O sea, tenemos que estar preparados. Son dos metabolitos, el M3G y el M6G. Solamente el M6G es analgésico, el otro no. Y dentro de las causas que tú dijiste de que no se le dé una buena analgesia posoperatoria al paciente, que estaba muy bien, pero nada más quiero recordar que hubo muchos estudios en los años 80 más o menos, de que qué pasa, porque si tenemos tantas cosas a la mano, los pacientes no tenían buena analgesia posoperatoria. Entonces, vieron que, fíjate, depende mucho de la personalidad, del médico que prescribe, claro, y del paciente y de la enfermera que lo va a administrar. ¿Por qué? Porque a veces, pues dicen, no, usted ya le puse Prodolina 2 gramos y ya, adiós, bye. No se debe de quejar. Si le duele, es que lo operaron, ¿sí? Y ha costado muchísimo trabajo en los hospitales enseñar a todo el personal que el dolor no es castigo divino, ni si tenemos con qué evitarlo o con qué tratarlo, pues hay que hacerlo. Claro. Y muchas si, veces lo subestimamos. así es, ese es el principal problema. Aunque en 1905 fue la primera vez que se puso morfina en el subaracnoideo, Cornick desde el 85 ya había intentado poner cocaína en el epidural y terminó poniendo un subaracnoideo. Pero bueno, él no supo, ¿sí? Él no supo, pero puso cocaína con muy buenos efectos. Y luego se puede usar, y veo que es una de las preguntas, ¿se podría usar fentanil y morfina subaracnoidea para aprovechar la pronta acción del fentanil y la larga duración de la morfina? ¿Se puede? Pues no está indicado. ¿Por qué? Porque la morfina, como ya hemos dicho, es un agonista total de los receptores Mu, y el fentanil es un agonista parcial de los receptores Mu. También tienen cierto efecto en el receptor Mu. Entonces, ambos agonistas podían sinergizar la acción del opioide, aumentando los riesgos de los efectos secundarios de los mismos. Pues fíjate que sí se usa. Y sí está perfectamente bien indicado aprovechar los dos efectos. Los efectos. No pasa nada. Pero sí podemos llegar a sinergizar, ¿no? Pues qué bueno. Bueno, porque va a tener mejor acción. Mejor analgesia, sí, tiene razón. Siempre y cuando uses una dosis adecuada. Te voy a decir por qué. Cuando se empezó esta fiebre de la morfina subaracnoidea, hubo 4 o 5 casos de personas que le pusieron morfina subaracnoidea, les fue muy bien, los mandaron a piso y allá dentro de 23 horas o algo así, se murieron de paro respiratorio. Y como estaba en un piso, pues la enfermera venía cada turno o algo así, ¿no? Entonces se los encontraban muertos. Bueno, esto fue en Estados Unidos y fue una gran revolución, ¿no? Una gran alarma. Lo que vieron es que la dosis era enormemente inadecuada. Les pusieron 1 o 2 miligramos en el subaracnoideo. Entonces les dio una analgesia hermosa, preciosa y linda. Sin embargo, pues
¿hacia dónde corre el líquido cefalorraquídeo? Pues por todo el sistema nervioso central, nos puede llegar hasta el centro respiratorio. Claro, y llegaba, o sea, baja por el acueducto de Silva y todo, baja por el punto de la línea media y luego sube por todo alrededor de la Las médula externas. y tiene que llegar a absorberse en los cuerpos cavernosos, ¿no? En los plexos coroideos. En los plexos coroideos, tienes razón, y entonces pues ya pasó por todo el sistema nervioso central y se deprimía el centro respiratorio. Entonces bastó con poner dosis adecuadas para que no sucediera eso, ¿no? No se te va a deprimir un paciente al cual le administres morfina de dosis única en el espacio subaracnoideo, no se te va a deprimir si usas una dosis correcta. Exactamente. Que Sí, fue uno de los puntos que, bueno, puntualicé. claro, La dosis claro. Está perfecto. Y si por alguna razón tienes que usar, por ejemplo, en epidural, bueno, es otra cosa, es otra fisiología, ¿no? En epidural sí se pueden deprimir porque del epidural se absorbe a la circulación. Y antes se creía que no atravesaban la barrera hematoencefálica, pues puras papas, porque sí la atraviesas. Y también con una dosis muy alta, pues puedes deprimir al paciente y morirse si no lo cuidan, ¿verdad? Sí, claro. Entonces esas son mis preguntas. Veo que era una de las preguntas que pusieron Del público. los muchachos y a ver si tenemos otras más. Sí. Ya nada más, ay, perdón, como punto, lo que decía doctora Bernardet, tenemos que estar siempre a la mano de nuestro equipo, con enfermería, avisar, o bueno, comentarles que se le puso tal medicamento en el bloqueo, que tenemos que estar pendiente de esta sintomatología y así para tener pues una comunicación directa y que ellos sepan que aunque es raro que pase, pues que estén más alertas a algún efecto secundario o a estar como un poquito mayor la vigilancia a estos pacientes, indicándoles o comentándoles los posibles efectos que llegaran a presentarse. Así es. ¿Cuál es el efecto secundario que tú has visto más frecuentemente? He tenido la oportunidad de estarlo utilizando de manera cotidiana en mi práctica médica en el hospital donde estoy laborando. De los principales efectos que yo he visto, como dice en el público, retención urinaria, aunque es raro, sí he presentado 2, 3 pacientes con retención urinaria, porque pues sabemos que los opioides pueden llegar a causar sintomatología a nivel del músculo de la uretra y provocar pues retención de la misma. Y prurito también es un síntoma frecuente que los pacientes refieren al administrarse un opioide. Yo creo que es el efecto secundario, si tomas un grupo grande, creo que es lo más común, la retención urinaria también. Por eso el cirujano, si le vas a poner morfina, pues tendrá que poner un catéter urinario, ¿no? Sí. Y el prurito es de lo más frecuente. A veces, por ejemplo, en obstetricia, ay, doctora, yo le dije que le iba a suceder. Sí, pero no aguanto. Ok, yo le puedo quitar la comezón rápido en un segundo, pero le va a volver el dolor. Ah, bueno, entonces me aguanto la comezón. Unas por otras, ¿verdad? Porque bueno, en esta vida siempre se paga todo. Lo que adquieres tienes que pagar. Menos el amor de la mamá, eso es incondicional, pero lo demás todo se paga, Andrea. Muy bien. Muy bien, Andrea, gracias. A usted, doctora. Bueno, tenemos comentarios y una pregunta en Facebook que me parece importante decirla por parte de Mari Beisol. Dice, ¿qué pasa con la intoxicación con opioides?
¿Con la intoxicación qué? ¿Con opioides? Ajá, con opioides, sí. Pues, No entiendo. ajá. A lo mejor quiere mencionarnos algún efecto secundario grave o algo así. También la literatura nos marca que tenemos que tener siempre naloxona en caso necesario como un medicamento de rescate cuando vamos a utilizar algún opioide, pero así como una intoxicación como tal, pues no se puede presentar. Como hemos estado mencionando durante la plática, siempre tenemos que individualizar, perdón, al paciente, utilizar dosis bajas o dosis que sepamos manejar, que les va a ayudar, y hacer un tratamiento individualizado y tener ese medicamento antagónico únicamente como de rescate en caso necesario, porque sabemos que si nosotros los administramos, pues vamos a quitar el efecto analgésico, que es lo que estamos buscando al utilizar un opioide a este nivel. Yo añadiría solamente que intoxicar a alguien con opioides es cuando le das una dosis muy alta. De otro modo, no se intoxica la gente. Pero si le das, no sé, 10 miligramos de un jalón intravenoso, pues claro que va a dejar de respirar, ¿no? Pero no entiendo la pregunta, ¿a qué se refiere con intoxicación? No entiendo. Sí, así la externó vía Facebook. Hay muchas felicitaciones por parte de Anushka González. Dice, excelente, muchas felicidades, doctora Andrea. Felicidades, doctora, excelente ponencia por parte de Mario Honorio Álvarez Daniel. También en Facebook, voy a leer un par que hay en Facebook. Pone Adán Alamilla, felicitaciones, excelente tema. También había otra pregunta, no sé si le hicieron anteriormente, aquí por parte de Silvio Arturo Zamudio, dices dosis de 50 miligramos no produce efectos secundarios ni retención urinaria, que es otro de los efectos secundarios. Bueno, es más que pregunta en un comentario. No sé si ya lo habían hecho anteriormente. Ya habíamos dicho que con una dosis adecuada, pues en realidad los efectos secundarios son muy pequeños, son muy poco probables, a menos, otra vez, que uses una dosis inadecuadamente alta y entonces el metabolito, el que habíamos dicho, incluso puede dar, curiosamente, antianalgesia y agitación, el antimetabolito, pero se necesita que tu dosis haya sido muy alta. ¿Quién metaboliza la morfina, Andrea? Pues es a nivel hepático principalmente. Así es. Entonces, para que llegue al hígado, tiene que llegar a la sangre. En realidad, la sangre que llega para tomar cosas del líquido cefalorraquídeo, los vasos venosos son muy poquitos. Entonces, tiene que reabsorberse en los plexos coroideos para poder llegar a la sangre. Si tú pusiste una dosis pequeña, ya se diluyó en el líquido cefalorraquídeo, se diluye mucho más en la sangre, y lo que va a llegar de lo que pusiste en el subaracnoideo, lo que va a llegar al hígado a que se metabolice, pues es algo completamente casi inexistente, ¿sí? Porque ya se diluyó y se volvió a diluir. Entonces, esos son los medicamentos que llegan al hígado y en caso de una embarazada a su bebé. Por eso si lo pones subaracnoideo, el bebé no va a tener ningún efecto. Correcto. No, ya a la hora de que ya llegó al bebé, pues ya es cero. Casi. Perfecto. Gracias, doctora Bernadette. Doctora Andrea, yo me gustaría preguntarte algo, Andrea, a título personal. Eres R1, ¿qué es lo que esperas de este camino que apenas comienza y qué le recomendarías a los que apenas están aplicando? Pues espero seguir aprendiendo. Este es un camino propio. Todo va a depender de las ganas que tú le pongas día a día, independientemente de la sede en la que estés, la institución que te esté apoyando. Esto es algo propio y si tú
alimentas tu propio camino día a día estudiando así, pues obviamente el crecimiento va a ser grande y va a ser para ti. Sí, entonces mi recomendación, pues aplicarnos, estudiar día a día, y que nos interese y que nos apasione lo que estemos haciendo, que de verdad lo disfrutemos estar en quirófano, disfrutemos estar haciendo lo que hacemos y verán que pues no va a ser pesado y lo disfrutamos. Se hace más llevadero, ¿cierto? Al disfrutarlo. Sí, obviamente tiene que gustarte lo que haces. Doctora Bernardet, ¿iba a comentar algo? No, pues si ya vamos a cerrar, me gustaría Las mandar conclusiones, adelante. muchos abrazos a mis alumnos que estoy viendo aquí, a Mario Álvarez, a Fernando de la Cruz y a todos los que han sido mis alumnos y que están allá en la tierra de las ostras que me asustaron, las almejas que me asustaron, unas que están vivas cuando te las vas a comer y bueno, ya no quiero de esas nunca. Mandarles muchos abrazos. Y hoy, bueno, tuvimos unas preguntas. Fernando hace una reseña de todo el camino metabólico de la morfina y yo creo que ya no tenemos mucho tiempo pero está correcto lo que él dice. Y pues un abrazo a todos. Recuerden estudiar y recuerden preguntar, porque nunca el que pregunta va a quedar peor que como estaba antes. Correcto. Nunca. Yo también, perdón, doctora, continúe. Sí, y además que gracias a Dios de los que podemos trabajar en lo que nos gusta, porque de pilón nos pagan. Es correcto. Adelante, doctora Andrea. ¿Iba a continuar? También pues quería agradecerle a la doctora, a ustedes por darme la oportunidad, por brindarnos estos espacios para nosotros pues poder crecer personalmente y poder desenvolvernos más en esto, ¿verdad? Y claro, brindar los pocos conocimientos que tenemos o la mínima experiencia que estamos teniendo día a día, pues compartirla con todos. También agradecer a todos mis maestros, al doctor Cruz, al doctor Álvarez, al doctor Gámez, mi mentor en esta ocasión, que fue el que me dio la oportunidad de estar aquí, la doctora Leiva y a mi familia que me está viendo, pues agradecerles a todos por la oportunidad. Claro que sí, gracias a todos por acompañar a la doctora Andrea y que se vayan sumando. Sin duda va a haber más gente que se sume en este camino que apenas comienza. Doctora Ana Bernardet, muchas gracias por acompañarnos un lunes más. Es un placer compartir espacio con usted y bueno, aprovechar el espacio para invitarnos a las redes sociales nuevamente. La Voz del Residente en Facebook, en Instagram nos encuentran de la misma manera y Medical Legal Center en YouTube para que puedan volver a compartir esta exposición que se acaba de llevar en la tarde-noche de hoy. De mi parte es todo. Muchas gracias. Les recuerdo que al compartir aprendemos todos juntos. Nos despedimos. Muchas gracias. Buenas noches.